La mayor galaxia que ya hemos encontrado no solo es grande, es incómoda para todo lo que creíamos saber sobre el universo. Durante décadas, la astronomía trabajó con una idea bastante clara. Las galaxias tenían límites. Podían ser enormes, sí, pero dentro de escalas comprensibles, comparables, ordenadas por tipos y tamaños que parecían repetirse una y otra vez en el cosmos. Espirales, elípticas, irregulares, gigantes, pero no infinitas. Sin embargo, esa tranquilidad científica empezó a romperse cuando las observaciones dejaron de encajar. No fue un descubrimiento repentino ni una imagen espectacular publicada de un día para otro. Fue algo más inquietante, una acumulación de datos que no cuadraban, señales que sugerían que había estructuras tan grandes que desafiaban la propia definición de galaxia. Algo tan extenso que no parecía una sola entidad, sino una arquitectura cósmica completa, un sistema dentro de sistemas. Lo más perturbador no es su tamaño, sino lo que implica. Si una galaxia puede crecer hasta ese punto, entonces los modelos actuales de formación galáctica no están completos. Si puede existir algo así, entonces el universo ha sido aún más eficiente acumulando materia, estrellas y energía de lo que imaginábamos. Y si la encontramos ahora, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas más existen fuera de nuestro alcance? Esta no es una historia de exageraciones ni de teorías sin fundamento. Es una historia construida con observaciones reales, con mediciones precisas y con una conclusión clara. El universo no se comporta siempre como esperamos, y cuando rompe nuestras expectativas, no lo hace con sutileza. Lo que estás a punto de escuchar no cambia solo el tamaño de las galaxias, cambia la escala con la que entendemos el cosmos entero. Cuando hablamos de galaxias, solemos pensar en conjuntos de estrellas girando tranquilamente alrededor de un centro común. Sistemas enormes, sí, pero ordenados, comprensibles y, hasta cierto punto, previsibles. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que ya conocía los extremos de ese abanico. Sabíamos cuáles eran las galaxias pequeñas, cuáles las grandes y cuáles parecían rozar el límite de lo posible. Pero el universo no tiene la costumbre de respetar nuestras categorías. La mayor galaxia jamás identificada no fue descubierta porque alguien la estuviera buscando específicamente. Apareció como consecuencia de observaciones más profundas, más precisas y más extensas del cielo. A medida que los instrumentos mejoraron, también lo hizo nuestra capacidad de detectar estructuras cada vez más débiles, más lejanas y más vastas. Y fue ahí donde surgió el problema. Aquello no encajaba en ningún molde previo. Esta galaxia no destaca solo por su diámetro o por la cantidad de estrellas que contiene. Destaca porque obliga a replantear cómo se forman las galaxias, cómo crecen y hasta qué punto pueden seguir acumulando materia sin perder su identidad como sistema único. Antes de continuar, aprovecha para darle like a este video y dime desde dónde lo estás viendo. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas interesadas en el universo y la ciencia real, basada en datos. A partir de aquí, vamos a recorrer paso a paso cómo se llegó a identificar esta estructura colosal, por qué durante años pasó desapercibida y qué consecuencias tiene su existencia para nuestra comprensión del cosmos. No hay especulación, no hay ficción, solo ciencia, observación y una realidad que resulta más impresionante de lo que cualquiera habría imaginado. La primera vez que los astrónomos comenzaron a sospechar que algo no encajaba, no estaban buscando la galaxia más grande del universo. Su objetivo era mucho más modesto: estudiar la distribución de galaxias en cúmulos extremadamente masivos y entender cómo la luz se extendía más allá de los núcleos visibles. Era un trabajo rutinario, casi administrativo, de medición y comparación de datos. Sin embargo, los resultados empezaron a mostrar una anomalía persistente. La luz no se desvanecía donde debía, se extendía mucho más allá de los límites aceptados para una galaxia, incluso
para las más grandes conocidas. Al principio, la explicación más razonable fue simple: errores de medición. Tal vez la luz provenía de varias galaxias superpuestas. Tal vez se trataba de un efecto óptico causado por la distancia o por el medio intergaláctico. Pero al repetir las observaciones con distintos instrumentos y en diferentes longitudes de onda, el patrón se mantenía. No era ruido, no era una ilusión, era una estructura coherente, con un centro definido y un perfil de brillo que disminuía gradualmente, tal como lo hace una galaxia, pero en una escala que nadie había previsto. Este fue el primer golpe conceptual, porque si esa estructura era realmente una sola galaxia, entonces su tamaño superaba con creces todo lo observado hasta ese momento. No por un pequeño margen, sino por órdenes de magnitud. Era como descubrir que una ciudad no ocupa kilómetros, sino continentes enteros. El impacto no fue inmediato en la comunidad científica. De hecho, durante un tiempo, el hallazgo fue tratado con cautela extrema. Se revisaron modelos, se ajustaron parámetros y se buscaron explicaciones alternativas. Pero cada intento de reducir su tamaño terminaba fallando frente a los datos observacionales. Poco a poco, la idea empezó a tomar forma. No estábamos frente a un error, sino frente a un nuevo extremo del universo observable. Una galaxia tan grande que obligaba a redefinir qué significa realmente ser una galaxia. Y ese fue solo el comienzo del problema, porque aceptar su existencia implicaba aceptar que el universo había sido capaz de construir algo mucho más vasto de lo que jamás habíamos considerado posible. Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, la astronomía trabajó con una idea que parecía sólida. Las galaxias tenían un tamaño máximo razonable. No era un número arbitrario, sino una conclusión construida a partir de observaciones repetidas, simulaciones cosmológicas y modelos matemáticos que explicaban cómo la materia se agrupa bajo la influencia de la gravedad. Según estos modelos, una galaxia podía crecer hasta cierto punto, pero después el entorno mismo del universo comenzaba a imponer restricciones difíciles de superar. La razón principal de ese límite estaba relacionada con la forma en que las galaxias se forman y evolucionan. En el universo temprano, pequeñas concentraciones de materia oscura actuaron como semillas gravitacionales. A su alrededor, el gas comenzó a acumularse, enfriarse y formar estrellas. Con el tiempo, estas estructuras crecieron al fusionarse con otras galaxias más pequeñas. Pero incluso ese proceso tenía un techo. Las fusiones violentas tendían a dispersar estrellas, a calentar el gas y a frenar el crecimiento ordenado del sistema. Además, existía otro factor clave: el entorno. Las galaxias más grandes suelen encontrarse en cúmulos masivos, regiones densas del universo, donde miles de galaxias interactúan entre sí. En esos lugares, las fuerzas gravitacionales son tan intensas que muchas galaxias pierden material, arrancado por interacciones cercanas o por el propio potencial gravitacional del cúmulo. En teoría, esto impedía que una sola galaxia dominara por completo el espacio. Por eso, durante años, las galaxias gigantes elípticas eran consideradas el extremo absoluto. Algunas alcanzaban varios millones de años luz de diámetro, cifras ya difíciles de imaginar. Pero incluso esas colosas parecían respetar una frontera invisible. Ninguna observación confirmada había mostrado algo claramente más grande sin que se tratara, en realidad, de varias galaxias superpuestas o de luz difusa del cúmulo. Ese consenso no era dogmático, pero sí profundamente aceptado. Los modelos cosmológicos estándar, basados en la materia oscura fría y la expansión del universo, producían galaxias grandes, pero no estructuras descomunales que se extendieran de manera continua por decenas de millones de años luz. Cuando algo parecía acercarse a ese tamaño, casi siempre se encontraba una explicación alternativa. Por eso, cuando los datos empezaron a sugerir una galaxia que no solo superaba ese límite,
sino que lo hacía de forma aplastante, la reacción natural fue la negación científica. No en el sentido emocional, sino metodológico. La ciencia no acepta resultados extraordinarios sin un escrutinio extremo. Y aquí, ese escrutinio fue implacable. Se revisaron los métodos de medición del brillo superficial, se ajustaron los modelos de dispersión de luz, se recalibraron instrumentos y se compararon observaciones tomadas en diferentes momentos. Incluso se replanteó la definición operativa de qué parte de esa luz podía atribuirse a una galaxia y cuál debía considerarse como luz intraclúster, es decir, estrellas sueltas flotando entre galaxias dentro de un cúmulo. Pero el problema persistía. Aún siendo conservadores, aún recortando los márgenes, aún descartando las regiones más débiles, el tamaño seguía siendo descomunal. No se trataba de un pequeño exceso, sino de una diferencia tan grande que no podía explicarse como un simple error de clasificación. Aquí ocurrió algo crucial. Los astrónomos comenzaron a preguntarse si el límite que creían entender no era, en realidad, un reflejo de nuestras propias limitaciones observacionales. Tal vez no era que las galaxias no pudieran crecer más, sino que simplemente no teníamos las herramientas para verlas completas. Durante mucho tiempo, solo observamos las regiones más brillantes, los núcleos densos, los brazos más evidentes. Todo lo demás quedaba oculto en la oscuridad. La galaxia que ahora desafiaba ese límite parecía haber existido siempre, silenciosa, extendida y casi invisible en sus bordes. No violaba las leyes de la física, pero sí revelaba una ceguera histórica en nuestra forma de observar el universo. Y esa revelación resultó profundamente incómoda, porque implicaba que otras galaxias, que creíamos bien medidas, podían ser en realidad mucho más grandes de lo que aparentaban. Aceptar esto no fue inmediato. Significaba reconocer que uno de los pilares prácticos de la astronomía galáctica necesitaba ajustes. No un colapso, pero sí una expansión conceptual. El universo, una vez más, demostraba que no se adapta a nuestras expectativas, sino que nos obliga a adaptarnos a él. El punto de quiebre llegó cuando las observaciones dejaron de ser aisladas y comenzaron a repetirse de manera consistente en distintos estudios. Hasta ese momento, la posible existencia de una galaxia tan descomunal podía mantenerse en una zona gris, explicable como un caso extremo o una rareza estadística. Pero cuando equipos independientes, usando metodologías diferentes, empezaron a detectar el mismo patrón, la situación cambió por completo. La señal no apareció como una imagen clara y definida, como suele mostrarse en ilustraciones populares. Fue algo mucho más sutil y, por eso mismo, más inquietante. Se trataba de un exceso de luz extremadamente tenue, extendida en una región gigantesca del espacio, con un perfil que coincidía con el comportamiento esperado de una galaxia, pero llevado a una escala nunca antes registrada. No era un destello puntual, ni una anomalía local. Era una estructura coherente que se mantenía firme sin importar el método de observación. Uno de los aspectos más desconcertantes fue que esta señal aparecía de forma continua, sin los cortes abruptos que suelen indicar límites galácticos. En las galaxias conocidas, incluso en las más grandes, existe un punto donde la densidad estelar cae rápidamente. Aquí, en cambio, la transición era lenta, casi suave, como si la galaxia se diluyera en el espacio en lugar de terminar. Eso hizo que muchos investigadores se preguntaran si realmente estaban viendo una sola entidad o si se trataba de varias estructuras superpuestas de manera casual. Para descartar esa posibilidad, se analizó el movimiento de las estrellas y del gas dentro de esa región. La cinemática, es decir, cómo se mueven los objetos, es una de las herramientas más poderosas de la astronomía. Si se tratara de múltiples galaxias independientes, sus movimientos no estarían coordinados. Pero los datos mostraron algo muy distinto, una coherencia dinámica clara. Las estrellas se movían como parte de un mismo sistema gravitacional.
respondiendo a un potencial común. Ese resultado fue crucial, porque una cosa es ver luz extendida y otra muy distinta es demostrar que todo eso está ligado por gravedad. En ese momento, la hipótesis de una galaxia única, aunque gigantesca, dejó de ser una idea incómoda y pasó a convertirse en una explicación seriamente considerada. Aún así, el escepticismo no desapareció. La comunidad científica es, por naturaleza, cautelosa, y más aún cuando un hallazgo amenaza con redefinir conceptos fundamentales. Se revisaron nuevamente los datos para descartar contaminaciones del fondo cósmico, errores de calibración y efectos de lente gravitacional que pudieran estar amplificando artificialmente la señal. Cada posibilidad fue evaluada con rigor. Se compararon observaciones ópticas con datos en infrarrojo, rayos X y radio. Si la señal era real, debía manifestarse de manera consistente en diferentes longitudes de onda, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En rayos X, la región mostraba un halo caliente de gas, típico de galaxias extremadamente masivas. En el infrarrojo, se detectaba una población estelar extendida, vieja y bien distribuida. Incluso en radio, aparecían indicios de actividad compatible con un núcleo galáctico central capaz de influir en escalas enormes. Todo apuntaba en la misma dirección. Fue entonces cuando la pregunta dejó de ser si los datos eran correctos y pasó a ser otra mucho más profunda. ¿Cómo pudo formarse algo así? Porque aceptar la señal implicaba aceptar que los procesos conocidos de crecimiento galáctico habían sido capaces de operar durante miles de millones de años sin fragmentar el sistema, sin dispersarlo y sin que el entorno lo destruyera. La magnitud de esa señal también reveló algo inquietante sobre nuestras observaciones pasadas. Durante décadas, muchas galaxias fueron medidas usando límites de brillo relativamente altos. Todo lo que quedaba por debajo de cierto umbral simplemente se ignoraba, porque se confundía con el ruido del fondo. Esta galaxia, en cambio, obligó a bajar esos umbrales y mirar con más atención regiones que antes se descartaban automáticamente. Al hacerlo, surgió una sospecha aún más perturbadora. Tal vez esta no era la única galaxia con una extensión tan exagerada. Tal vez solo era la primera en ser reconocida como tal porque reunía las condiciones ideales para ser detectada. Si eso era cierto, entonces nuestra comprensión del tamaño típico de las galaxias estaba incompleta, basada en una visión parcial del universo. La señal, que al principio parecía un detalle técnico, se transformó en una evidencia sólida. Ya no podía ser ignorada sin comprometer la honestidad científica del análisis. No era cómoda, no era fácil de encajar, pero estaba ahí, persistente y coherente. Y cuando la ciencia llega a ese punto, no queda otra opción que seguir adelante, incluso si el camino conduce a conclusiones que obligan a replantearlo todo. Cuando los resultados comenzaron a consolidarse, la reacción inicial de muchos equipos fue asumir que algo se había pasado por alto. En ciencia, un hallazgo extraordinario no se acepta de inmediato. Primero, se intenta derribarlo. Esa etapa no es un obstáculo, sino una garantía. Y en este caso, el proceso fue especialmente riguroso porque aceptar la existencia de una galaxia de ese tamaño implicaba admitir que durante años se había subestimado la escala real de ciertas estructuras cósmicas. El primer sospechoso fue el método de análisis. Las mediciones del brillo superficial, especialmente en regiones extremadamente tenues, son notoriamente complejas. Un pequeño sesgo puede hacer que una estructura parezca más grande de lo que realmente es. Por eso, distintos grupos repitieron los cálculos desde cero, usando algoritmos independientes y criterios aún más conservadores. En lugar de ampliar los límites, los redujeron deliberadamente para ver si el tamaño colapsaba. No ocurrió. Luego vino la revisión instrumental. Se evaluó si los detectores podían estar introduciendo artefactos, si la dispersión de la luz en los sensores estaba inflando artificialmente la señal, o si la atmósfera, en observaciones terrestres, estaba jugando un papel engañoso.
Para resolverlo, se compararon datos de telescopios espaciales con observatorios en Tierra. Los resultados coincidían dentro de los márgenes esperados. Otro punto crítico fue separar la galaxia de su entorno. En cúmulos galácticos masivos, existe una enorme cantidad de estrellas que no pertenecen a ninguna galaxia específica. Estas estrellas errantes forman una luz difusa, que puede confundirse con la extensión de una galaxia gigante. Durante años, esa luz intraclúster se trató como un componente separado. En este caso, los astrónomos se preguntaron si estaban atribuyendo erróneamente esa luz a una sola galaxia. Para resolverlo, analizaron la distribución espacial y la velocidad de esas estrellas. La luz intraclúster suele mostrar una dispersión caótica, reflejo de interacciones violentas entre galaxias. Pero aquí, la distribución era sorprendentemente ordenada. Las estrellas seguían un gradiente claro, disminuyendo de forma continua desde un centro dominante. No había cortes abruptos ni subestructuras que indicaran múltiples orígenes independientes. También se examinó el papel de la materia oscura. Si esta galaxia era real, debía estar inmersa en un halo de materia oscura colosal, capaz de mantener unida una estructura de ese tamaño durante miles de millones de años. Las simulaciones mostraron que, bajo ciertas condiciones extremas, un halo así no solo era posible, sino estable. No común, pero coherente con las leyes conocidas de la física. Cada revisión, lejos de debilitar el hallazgo, lo reforzaba. Lo que muchos esperaban que fuera un error técnico se convertía en una confirmación independiente. La galaxia no desaparecía cuando se afinaban los criterios. Seguía ahí, firme, extendida y gravitacionalmente coherente. Ese fue el momento en que la narrativa cambió de forma definitiva. Aceptar que no se trataba de un error obligó a revisar el lenguaje mismo con el que se describía el objeto. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si la palabra galaxia era suficiente, no porque dejara de cumplir los requisitos básicos, sino porque su escala desbordaba todo lo que tradicionalmente se asociaba con el término. Aún así, redefinir conceptos no es algo que se haga a la ligera, y la mayoría coincidió en que, aunque extrema, seguía siendo una galaxia en el sentido físico más estricto. Este proceso reveló algo más profundo sobre la práctica científica. Durante años, los límites aceptados no habían sido impuestos por la teoría, sino por la observación. Se creía que las galaxias no podían ser más grandes porque nunca se había visto una que lo fuera. Ahora quedaba claro que ese razonamiento tenía una falla. No ver algo no significa que no exista. La galaxia gigante no apareció de la nada. Siempre estuvo ahí, creciendo lentamente, absorbiendo sistemas más pequeños, extendiendo su influencia gravitacional en silencio. Lo que cambió fue nuestra capacidad para detectarla y, sobre todo, nuestra disposición a aceptar lo que los datos estaban diciendo sin forzarlos a encajar en expectativas previas. Cuando el error dejó de ser una opción plausible, la atención se desplazó hacia una pregunta aún más inquietante. Si esta galaxia existe, y no es un caso aislado de medición equivocada, ¿qué tan grande es realmente? Y más importante aún, ¿qué contiene en su interior para sostener una estructura tan vasta sin desmoronarse? Una vez descartado el error y aceptada la existencia de la galaxia, llegó el momento más difícil: ponerle números. Hasta ese punto, hablar de enorme o descomunal era una forma cómoda de describir algo que todavía no se había cuantificado por completo. Pero la ciencia no se sostiene en adjetivos, sino en medidas. Y cuando esas medidas comenzaron a cerrarse, el impacto fue todavía mayor que el conceptual. El diámetro estimado de esta galaxia supera por un margen enorme al de las galaxias gigantes conocidas. No estamos hablando de duplicar o triplicar tamaños habituales, sino de multiplicarlos varias veces. Su extensión alcanza decenas de millones de años luz, una distancia tan grande que resulta difícil incluso visualizarla
dentro de los mapas cosmológicos tradicionales. Para ponerlo en perspectiva científica, la Vía Láctea cabría miles de veces alineada a lo largo de su diámetro sin cubrirla por completo. Pero el tamaño físico era solo una parte del problema. La masa total asociada a esta estructura resultó aún más desconcertante. Las estimaciones indican que contiene billones de estrellas, además de enormes cantidades de gas, polvo y, sobre todo, materia oscura. De hecho, la masa total del sistema es tan grande que su influencia gravitacional se extiende mucho más allá de sus regiones luminosas, afectando el movimiento de otras galaxias cercanas. Aquí surgió un desafío metodológico importante. A escalas tan gigantescas, las herramientas habituales de medición comienzan a perder precisión. Los astrónomos tuvieron que combinar múltiples técnicas: análisis del movimiento estelar, estudio del gas caliente en rayos X y modelado gravitacional indirecto. Cada método, de forma independiente, apuntaba a una conclusión similar. No había contradicciones graves. El tamaño era real. Lo que más sorprendió fue la continuidad del sistema. En estructuras extremadamente grandes se espera encontrar fragmentación, regiones que ya no están gravitacionalmente ligadas, o transiciones claras entre una galaxia y el entorno del cúmulo. En este caso, esa frontera era difusa. La galaxia no parecía terminar de manera abrupta. Se desvanecía lentamente, como si su influencia se extendiera sin una línea clara de separación. Este comportamiento obligó a replantear la forma en que se definen los límites galácticos. Tradicionalmente, se usa el brillo superficial o la densidad estelar para trazar fronteras, pero en una galaxia así, esos criterios se vuelven ambiguos. Dependiendo del umbral elegido, el tamaño podía variar, pero siempre se mantenía dentro de una escala absurda comparada con todo lo conocido. A medida que los datos se consolidaban, surgió una incomodidad adicional. Si esta galaxia podía crecer hasta ese tamaño, entonces debía haber tenido acceso a una cantidad colosal de materia durante miles de millones de años. Eso implicaba un entorno extremadamente favorable, con un flujo constante de fusiones y acreción, pero sin las perturbaciones violentas que normalmente fragmentan los sistemas. El tamaño también planteó preguntas sobre el tiempo. Formar una galaxia así no es algo rápido. Incluso bajo los escenarios más eficientes, el proceso habría tomado gran parte de la historia del universo. Esto la convierte en un verdadero archivo cósmico, una estructura que ha sobrevivido a innumerables eventos, desde la formación de las primeras estrellas hasta la evolución de cúmulos completos. A nivel cosmológico, su existencia forzó a los investigadores a revisar simulaciones numéricas. Algunos modelos, que antes parecían extremos e improbables, comenzaron a adquirir relevancia. No porque predijeran exactamente esta galaxia, sino porque demostraban que, bajo condiciones muy específicas, el universo podía producir estructuras de ese tamaño sin violar las leyes conocidas. Pero incluso con esos ajustes, esta galaxia se mantiene como un caso límite. No es representativa del universo en general. No es común. Es excepcional. Y precisamente por eso resulta tan valiosa. Los extremos revelan fallas, vacíos y oportunidades en nuestros modelos. Nos muestran hasta dónde pueden llegar los procesos naturales cuando se dan las condiciones adecuadas. Cuando el tamaño dejó de ser una abstracción y se convirtió en una cifra concreta, la conversación científica cambió de tono. Ya no se trataba solo de aceptar que existía una galaxia gigantesca. Se trataba de entender cómo algo tan vasto podía funcionar como un sistema coherente, porque a partir de cierto punto, el tamaño no es solo una característica. Se convierte en un problema físico que exige explicación. A medida que el tamaño y la masa de esta estructura se hicieron incuestionables, surgió un problema que iba más allá de los números. El conflicto ya no era observacional ni técnico, sino conceptual. La pregunta dejó de ser ¿qué tan grande es esta galaxia? Y pasó a ser algo mucho más profundo. ¿Sigue siendo correcto llamarla galaxia? Durante décadas,
la definición de galaxia funcionó bien porque los objetos observados encajaban cómodamente dentro de ella. Un sistema gravitacionalmente ligado, compuesto por estrellas, gas, polvo y materia oscura, con un centro dominante y una estructura reconocible. Pero esta galaxia llevaba todos esos elementos a un extremo que hacía que la definición comenzara a tensarse. No fallaba en ninguno de los criterios clásicos. Tenía un centro bien definido, una distribución estelar coherente y un potencial gravitacional capaz de mantener unida la estructura. El problema era la escala. Su tamaño era tan grande que comenzaba a solaparse con características que antes solo se atribuían a cúmulos de galaxias. Esa frontera conceptual, que durante años pareció clara, empezó a desdibujarse. En un cúmulo galáctico, las galaxias individuales orbitan un centro común, pero no forman una sola entidad dinámica. Cada una conserva su identidad. En esta estructura, en cambio, las estrellas, el gas y los sistemas estelares se comportaban como partes de un mismo organismo cósmico. No había señales claras de múltiples centros independientes. Todo respondía a una única arquitectura gravitacional dominante. Esto llevó a un debate silencioso pero intenso en la comunidad científica. Algunos investigadores propusieron que estábamos ante una galaxia central extrema, una especie de núcleo que había absorbido y canibalizado prácticamente todo a su alrededor durante miles de millones de años. Otros sugirieron que quizá el concepto de galaxia necesitaba ampliarse para incluir estas entidades híbridas, que se encuentran en el límite entre galaxias y cúmulos. Lo interesante es que este debate no giraba en torno a opiniones, sino a datos. Se analizaron perfiles de densidad estelar, distribución de metales y edades de las poblaciones estelares. Los resultados mostraron una continuidad notable. No había rupturas bruscas que indicaran múltiples sistemas independientes. Las estrellas más externas eran más antiguas y pobres en metales, como se espera en regiones formadas temprano en la historia del universo, mientras que las internas mostraban una evolución más compleja, típica de una galaxia masiva. Otro punto clave fue la distribución del gas caliente. En cúmulos de galaxias, el gas intraclúster suele dominar el contenido bariónico. Aquí, aunque había grandes cantidades de gas caliente, su perfil estaba claramente vinculado al centro galáctico, no distribuido de manera caótica, como ocurre en cúmulos. Eso reforzó la idea de que no se trataba de un simple agregado de galaxias, sino de una sola estructura extendida hasta límites extremos. Aceptar esto implicó reconocer que nuestras categorías no son absolutas, son herramientas, útiles, hasta que la realidad las desborda. Esta galaxia no rompía las leyes de la física, pero sí exponía una rigidez innecesaria en la forma de clasificar el universo. La naturaleza no se preocupa por encajar en definiciones humanas. Evoluciona siguiendo procesos físicos, incluso si el resultado final resulta incómodo para nuestro lenguaje. La discusión sobre su definición también tuvo implicaciones prácticas. Muchos estudios estadísticos sobre galaxias excluyen objetos extremos porque se consideran atípicos o poco representativos. Pero ignorar esta galaxia significaría perder información crucial sobre los límites reales de la formación galáctica. No es un error estadístico, es un dato fundamental. Con el tiempo, se impuso una postura pragmática. Esta estructura cumple con los criterios físicos esenciales de una galaxia, aunque lo haga de forma exagerada. No es necesario inventar una nueva categoría, pero sí reconocer que el espectro de tamaños galácticos es más amplio de lo que se pensaba. La galaxia gigante no es una excepción caprichosa, sino una manifestación extrema de procesos que ya conocíamos, llevados al límite. Esta conclusión no cerró el tema, lo abrió aún más, porque si la definición puede estirarse hasta este punto, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué hay dentro de una galaxia así? ¿Cómo se organiza su contenido interno? ¿Es simplemente una versión ampliada de una galaxia normal o esconde complejidades
que aún no comprendemos. Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar con más detalle el interior de esta galaxia gigantesca, descubrieron que su tamaño no era lo único extraordinario. La complejidad interna del sistema resultó igual de desconcertante. No se trataba simplemente de una galaxia normal estirada hasta dimensiones absurdas, sino de una estructura con múltiples capas, historias superpuestas y procesos que operan a escalas muy diferentes al mismo tiempo. En el núcleo, la galaxia muestra características que ya resultan familiares en sistemas muy masivos: una concentración extrema de estrellas antiguas, una densidad enorme de materia y la presencia de un agujero negro central con una masa difícil de concebir. Este núcleo domina la dinámica de las regiones internas y actúa como el ancla gravitacional del sistema completo. Hasta aquí, el comportamiento encaja con lo esperado para una galaxia elíptica gigante. Pero al alejarse del centro, la situación cambia. Las poblaciones estelares muestran una transición gradual. Las estrellas más externas son, en promedio, más viejas y más pobres en elementos pesados. Esto indica que se formaron muy temprano en la historia del universo, cuando aún no existían generaciones previas de estrellas que enriquecieran el medio con metales. Esa característica sugiere que gran parte del crecimiento inicial de la galaxia ocurrió en épocas muy tempranas. Más allá de esas regiones, aparece algo aún más intrigante. Existen enormes extensiones donde la densidad estelar es bajísima, pero no inexistente. Son zonas tan tenues que, durante décadas, habrían pasado completamente desapercibidas. Sin embargo, esas regiones contienen cantidades gigantescas de estrellas dispersas, suficientes para sumar una fracción significativa de la masa total del sistema. Es ahí donde la galaxia se vuelve casi invisible, pero no deja de ser real. El gas también juega un papel crucial. En el interior de la galaxia se detectan grandes reservas de gas caliente, observable en rayos X, que indican la presencia de un potencial gravitacional muy profundo. Ese gas no está distribuido al azar. Sigue un perfil suave y bien definido, lo que refuerza la idea de un sistema estable y antiguo. Además, en ciertas regiones más internas, se encuentran trazas de gas más frío, lo que sugiere que, aunque la formación estelar es baja, no está completamente apagada. Otro componente esencial es la materia oscura. En una galaxia de este tamaño, la materia visible representa solo una pequeña fracción de la masa total. Los modelos indican que la mayor parte de la estructura está sostenida por un halo de materia oscura gigantesco, mucho más extenso que la región luminosa. Este halo es el verdadero esqueleto de la galaxia, el elemento que permite que una estructura tan vasta se mantenga unida durante miles de millones de años. El estudio de la dinámica interna reveló algo especialmente interesante. A pesar de su tamaño extremo, la galaxia muestra un comportamiento sorprendentemente ordenado. Las velocidades estelares, aunque altas, siguen patrones coherentes. No se observa el caos que se esperaría si el sistema fuera el resultado de una simple superposición de múltiples galaxias sin integración real. Esto indica que el proceso de crecimiento fue, en gran medida, gradual y acumulativo, no una serie de colisiones descontroladas. También se identificaron restos de antiguas fusiones. Corrientes estelares, sutiles pero extensas, atraviesan algunas regiones del sistema. Son las cicatrices de galaxias más pequeñas que fueron absorbidas y desintegradas por el potencial gravitacional de la gigante. Estas corrientes no solo confirman el historial de crecimiento, sino que también permiten reconstruir parte de la historia evolutiva del sistema. Lo más fascinante es que, a pesar de su tamaño, esta galaxia no parece estar colapsando ni desintegrándose. Todo lo contrario. Se comporta como una entidad madura, casi estable, que ha alcanzado un equilibrio dinámico a escalas que antes se creían imposibles para una sola galaxia. Esto desafía la intuición, pero no las leyes físicas. Comprender lo que existe dentro de esta galaxia implica aceptar
que los procesos conocidos de formación y evolución pueden operar de forma eficiente durante periodos extremadamente largos y en condiciones muy específicas. No es un accidente cósmico, es el resultado de una historia compleja, escrita a lo largo de la mayor parte de la vida del universo. Entender cómo esta galaxia logró alcanzar un tamaño tan extremo sin desintegrarse es uno de los desafíos más complejos que plantea su existencia. No basta con decir que creció mediante fusiones. Casi todas las galaxias lo hacen. El problema es explicar cómo ese proceso pudo mantenerse durante miles de millones de años, sin romper la coherencia del sistema ni dispersar sus componentes más externos. La clave está en el ritmo y en el contexto. A diferencia de fusiones violentas y rápidas, que tienden a perturbar profundamente las estructuras galácticas, el crecimiento de esta galaxia parece haber sido mayormente lento y gradual. Las evidencias observacionales indican que absorbió una enorme cantidad de galaxias más pequeñas a lo largo del tiempo, pero lo hizo de manera ordenada, permitiendo que el material se redistribuyera sin provocar un colapso dinámico. Este tipo de crecimiento se conoce como acreción jerárquica suave. En lugar de grandes colisiones entre objetos de tamaño comparable, la galaxia fue incorporando sistemas mucho más pequeños, cuyas estrellas fueron despojadas lentamente y añadidas a las regiones externas. Este mecanismo explica por qué las zonas más alejadas están pobladas por estrellas viejas y pobres en metales, restos de galaxias primitivas que fueron absorbidas en etapas tempranas del universo. El entorno también jugó un papel fundamental. Esta galaxia se encuentra en una región extremadamente densa del cosmos, donde la materia estaba disponible en grandes cantidades desde los primeros tiempos. No se formó en aislamiento, sino en el corazón de una estructura mayor, lo que le permitió actuar como un centro de atracción gravitacional dominante. Mientras otras galaxias competían por recursos o eran fragmentadas por interacciones caóticas, esta logró consolidar su crecimiento. La materia oscura fue otro factor decisivo. Un halo de materia oscura excepcionalmente masivo proporcionó una base gravitacional profunda y estable. Este halo no solo ayudó a retener las estrellas y el gas, sino que también facilitó la captura de nuevos sistemas. A escalas tan grandes, la materia visible por sí sola no podría sostener la estructura. Sin ese esqueleto invisible, la galaxia simplemente no existiría en la forma que observamos. El gas desempeñó un papel más sutil, pero igualmente importante. Aunque la formación estelar actual es baja, en el pasado la galaxia debió contar con reservas significativas de gas frío. Ese gas permitió la formación de nuevas estrellas en etapas tempranas, contribuyendo a aumentar la masa del sistema. Con el tiempo, a medida que el gas se calentó y fue expulsado o consumido, la galaxia entró en una fase más tranquila, dominada por estrellas antiguas. Las simulaciones cosmológicas ofrecen un respaldo teórico a este escenario. Algunos modelos muestran que, bajo condiciones muy específicas, una galaxia central puede crecer de manera continua durante casi toda la historia del universo, siempre que su entorno no la someta a perturbaciones excesivamente violentas. Estos casos son raros, pero no imposibles. La galaxia colosal parece ser un ejemplo extremo de ese tipo de evolución. Otro aspecto crucial es la estabilidad dinámica. A pesar de su tamaño, la galaxia muestra signos claros de haber alcanzado un equilibrio. Esto sugiere que los procesos de crecimiento más intensos ocurrieron hace miles de millones de años, dando tiempo suficiente para que el sistema se relajara y se organizara. En otras palabras, no estamos viendo una galaxia en formación, sino una que ya completó gran parte de su evolución. Este crecimiento prolongado también explica por qué la galaxia no presenta una estructura espiral o irregular. Las fusiones repetidas y la acumulación gradual tienden a destruir discos ordenados y a producir sistemas elípticos masivos. En este caso, ese proceso se llevó al extremo.
dando lugar a una galaxia elíptica gigantesca, extendida mucho más allá de cualquier precedente. Comprender cómo pudo crecer hasta este punto no solo resuelve un misterio individual, ofrece una ventana a los límites reales de la formación galáctica. Demuestra que el universo, bajo las condiciones adecuadas, puede construir estructuras de una escala que antes considerábamos inalcanzable. Y eso plantea una consecuencia inevitable. Si pudo suceder una vez, podría haber sucedido otras. La existencia de una galaxia de este tamaño no solo amplía el catálogo de objetos extremos del universo, plantea un problema real para la cosmología moderna, porque obliga a revisar supuestos que durante años funcionaron sin mayores conflictos. No se trata de que los modelos actuales estén equivocados, sino de que parecen incompletos cuando se enfrentan a este tipo de estructuras. Los modelos cosmológicos estándar describen con bastante éxito cómo el universo evolucionó desde sus primeras etapas hasta la formación de galaxias y cúmulos. Explican la expansión, la distribución de la materia oscura y el surgimiento de grandes estructuras a partir de pequeñas fluctuaciones iniciales. Sin embargo, cuando se introducen galaxias de dimensiones tan extremas, surgen tensiones difíciles de ignorar. Uno de los principales problemas es la frecuencia esperada. Según muchas simulaciones, galaxias de este tamaño deberían ser extraordinariamente raras, casi inexistentes dentro del volumen observable del universo. El hecho de que hayamos identificado al menos una sugiere que o bien tuvimos una coincidencia estadística excepcional, o bien los modelos están subestimando la probabilidad de que estos sistemas se formen. Otro punto crítico es el tiempo disponible. Para que una galaxia alcance este tamaño, necesita crecer de manera sostenida durante miles de millones de años. Pero el universo no ofrece condiciones ideales de forma permanente. La expansión acelera, las fusiones se vuelven menos frecuentes y el gas disponible para formar nuevas estrellas disminuye. Aún así, esta galaxia logró seguir acumulando masa sin perder su coherencia. Esto implica que los mecanismos de crecimiento podrían ser más eficientes de lo que se pensaba en ciertos entornos. La distribución de la materia oscura también entra en juego. Los halos de materia oscura necesarios para sostener una galaxia así son extremadamente masivos. Aunque no violan las leyes físicas conocidas, sí se sitúan en el extremo superior de lo que predicen muchas simulaciones. Esto obliga a refinar la forma en que se modela la interacción entre materia oscura, gas y estrellas a grandes escalas. Además, la transición entre galaxias y cúmulos se vuelve menos clara. Tradicionalmente, la cosmología trata a las galaxias como unidades básicas que se agrupan en cúmulos, pero una galaxia tan grande comienza a ocupar un espacio conceptual intermedio. No es un cúmulo clásico, pero tampoco encaja cómodamente en la categoría de galaxia típica. Esto sugiere que la jerarquía de estructuras podría ser más continua de lo que se asumía. Este problema no invalida la cosmología actual, pero sí la tensiona. Obliga a introducir matices, a considerar escenarios menos comunes y a aceptar que los extremos del universo pueden ser más extremos de lo que nuestros modelos promedio anticipan. En ciencia, estos casos límite son valiosos porque revelan dónde los modelos necesitan ajustes finos. También existe una implicación observacional importante. Si los modelos subestiman la existencia de galaxias gigantes, es posible que otras estructuras similares estén ocultas en los datos, simplemente porque no las hemos buscado de la manera adecuada. Esto sugiere que el problema no es solo teórico, sino también metodológico. En lugar de representar una crisis, esta galaxia actúa como un punto de referencia, un recordatorio de que la cosmología no es un conjunto cerrado de respuestas, sino un marco en constante refinamiento. Cada vez que el universo presenta un objeto que se sale del promedio, ofrece una oportunidad para mejorar nuestra comprensión global. La pregunta que queda abierta no es si la cosmología puede explicar esta galaxia,
sino cuánto debe ajustarse para hacerlo de forma natural, sin recurrir a excepciones forzadas. Y esa pregunta conduce directamente al siguiente paso: entender por qué, a pesar de existir desde hace tanto tiempo, solo la estamos reconociendo ahora. Resulta tentador pensar que una galaxia de este tamaño habría sido evidente desde los primeros mapas del cielo, pero la realidad es mucho más compleja. El hecho de que solo ahora estemos reconociendo su verdadera magnitud no se debe a descuidos, sino a limitaciones técnicas, metodológicas y conceptuales que durante décadas condicionaron nuestra forma de observar el universo. El principal obstáculo fue el brillo superficial. Las regiones más externas de esta galaxia emiten una luz extremadamente tenue, tan débil que se confunde fácilmente con el fondo del cielo. Durante mucho tiempo, los estudios galácticos se centraron en las partes más luminosas porque eran las únicas que podían detectarse con claridad. Todo lo que quedaba por debajo de ciertos umbrales simplemente se descartaba como ruido, no porque no existiera, sino porque no podía distinguirse con seguridad. A esto se sumó una limitación instrumental. Los detectores antiguos no estaban diseñados para captar estructuras extendidas y difusas con precisión. Eran excelentes para identificar núcleos brillantes, brazos espirales definidos o galaxias compactas, pero no para mapear regiones enormes con contrastes mínimos. En ese contexto, una galaxia que se desvanecía lentamente hacia el espacio era prácticamente invisible. Otro factor decisivo fue el enfoque científico dominante. Durante años, la astronomía se concentró en catalogar galaxias como objetos discretos y bien delimitados. El interés estaba en contar cuántas había, clasificarlas y estudiar sus propiedades internas, no en cuestionar si sus bordes estaban correctamente definidos. La idea de que una galaxia pudiera extenderse mucho más allá de lo visible no era prioritaria. Con el tiempo, esto comenzó a cambiar. Nuevas generaciones de telescopios, tanto espaciales como terrestres, mejoraron drásticamente la sensibilidad a bajo brillo superficial. Se desarrollaron técnicas más sofisticadas de procesamiento de imágenes, capaces de separar señales reales de artefactos instrumentales. Lo que antes se perdía en el ruido empezó a emerger con claridad. También cambió la mentalidad. Los astrónomos comenzaron a prestar más atención a la luz difusa, a las regiones marginales, a todo aquello que no encajaba cómodamente en los catálogos tradicionales. Fue en ese contexto que la galaxia colosal empezó a revelarse. No apareció de golpe. Se fue mostrando capa por capa a medida que se afinaban los métodos. El uso combinado de múltiples longitudes de onda fue clave. En el óptico, la galaxia parecía desdibujarse. En el infrarrojo, sus poblaciones estelares antiguas se hacían más evidentes. En rayos X, el gas caliente delineaba un potencial gravitacional enorme. Cada ventana del espectro aportó una pieza del rompecabezas que, finalmente, permitió ver el sistema completo. Además, los estudios de dinámica galáctica jugaron un papel fundamental. Al analizar el movimiento de galaxias cercanas y de estrellas en las regiones externas, se hizo evidente que algo masivo estaba influyendo en su comportamiento. Esa influencia no podía explicarse con una galaxia convencional. Era la huella gravitacional de una estructura mucho más grande de lo que se había asumido. Todo esto converge en una conclusión clara. No es que la galaxia no existiera antes, sino que nosotros no estábamos preparados para verla. Nuestros instrumentos, nuestros métodos y nuestras expectativas limitaban la imagen que teníamos del universo. Cuando esas barreras comenzaron a caer, la galaxia gigante dejó de ser invisible. Este reconocimiento tardío tiene una implicación profunda. Si una estructura tan enorme pudo permanecer oculta durante tanto tiempo, es razonable pensar que el universo aún guarda otras sorpresas similares. No porque sean imposibles, sino porque todavía no hemos aprendido a mirar en todas las escalas con la atención adecuada. Aceptar la existencia de una galaxia de este tamaño no es solo sumar un objeto extremo a los registros astronómicos,
Es un cambio de perspectiva, una modificación silenciosa pero profunda en la forma en que entendemos la escala, la organización y la historia del universo. Durante mucho tiempo, nuestra visión del cosmos estuvo construida a partir de promedios, galaxias típicas, cúmulos típicos, tamaños típicos. Esta galaxia rompe con esa comodidad estadística. El primer cambio ocurre en la escala mental. Las galaxias dejaron de ser islas relativamente bien delimitadas para convertirse en estructuras potencialmente mucho más extensas y difusas de lo que creíamos. Ya no basta con observar lo brillante y lo evidente. El universo parece estar lleno de transiciones suaves, regiones intermedias y estructuras que no terminan de forma clara. Esto obliga a pensar el cosmos como un sistema más continuo y menos fragmentado. También cambia nuestra relación con el tiempo cósmico. Una galaxia tan grande es, por definición, un objeto antiguo. Su existencia implica estabilidad durante miles de millones de años, atravesando eras completas de la evolución del universo. No es un fenómeno pasajero ni un accidente reciente. Es un testigo silencioso de casi toda la historia cósmica. Comprenderla es, en cierto modo, leer un archivo que se escribió a lo largo de la mayor parte de la vida del universo. Otro impacto importante es metodológico. Esta galaxia demuestra que los límites observacionales pueden moldear nuestra comprensión tanto como las leyes físicas. Durante años, creímos que las galaxias no podían ser más grandes porque no las veíamos. Ahora sabemos que esa ausencia era, en parte, una ilusión creada por nuestras herramientas. Esto introduce una cautela necesaria. Lo que hoy consideramos completo puede ser solo una fracción de la realidad. La jerarquía de estructuras también se vuelve más flexible. La línea entre galaxias y cúmulos ya no parece tan rígida. Existen sistemas que ocupan un espacio intermedio, entidades que no encajan perfectamente en ninguna categoría clásica. Esto no debilita la cosmología, pero sí la hace más rica y más cercana a la complejidad real del universo. Desde un punto de vista científico, esta galaxia actúa como un laboratorio natural. Permite estudiar procesos de formación, acreción y estabilidad en condiciones extremas. Todo lo que se aprenda de ella puede aplicarse, en menor escala, a otras galaxias. Los extremos iluminan el funcionamiento del conjunto, pero quizá el cambio más profundo es conceptual. Nos recuerda que el universo no está diseñado para ser intuitivo. No sigue escalas cómodas ni respeta expectativas humanas. Cada vez que creemos haber alcanzado un límite, aparece algo que lo desplaza. No como un acto de desafío, sino como una consecuencia natural de procesos físicos operando durante tiempos y distancias que superan nuestra experiencia cotidiana. Aceptar esta galaxia es aceptar que nuestra imagen del universo siempre será provisional, no incompleta por descuido, sino por naturaleza. Siempre habrá algo más grande, más lejano o más sutil esperando ser reconocido. Y eso no es una debilidad del conocimiento científico, sino su mayor fortaleza. Llegar hasta este punto obliga a una conclusión tan poderosa como inquietante. Por grande que sea esta galaxia, no hay ninguna garantía de que sea la mayor que existe. Es, simplemente, la mayor que hemos sido capaces de identificar hasta ahora. Y esa diferencia es crucial. La historia de la astronomía demuestra que cada vez que creemos haber encontrado un límite definitivo, el universo se encarga de mostrar que solo era un umbral temporal. Esta galaxia colosal no representa el final de la escala cósmica, sino una señal clara de que aún estamos explorando con una visión incompleta. Su descubrimiento no cierra una puerta, abre muchas más. Si una estructura de este tamaño pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo, entonces el universo observable podría estar poblado por otras entidades igualmente extremas, ocultas en regiones donde la luz es demasiado tenue o la distancia demasiado grande para nuestros instrumentos actuales. Además,
hay un factor que no puede ignorarse. El universo es vasto, pero nuestro acceso a él es limitado. Observamos solo una fracción del cosmos, condicionados por la velocidad de la luz y por la expansión acelerada del espacio. Existen regiones tan lejanas que su luz nunca llegará hasta nosotros. En esos dominios invisibles podrían existir galaxias aún más grandes, más antiguas o más complejas que cualquier cosa que podamos imaginar o medir. Incluso dentro del universo observable, la búsqueda está lejos de terminar. A medida que las técnicas mejoran y los telescopios se vuelven más sensibles, comenzamos a detectar estructuras cada vez más difusas. La frontera entre lo que consideramos una galaxia, un halo extendido o una superestructura cósmica se vuelve cada vez más borrosa. Esto sugiere que el universo no está compuesto de bloques claramente separados, sino de una red continua de materia y energía. Esta galaxia gigante también plantea una reflexión sobre la humildad científica, no porque la ciencia haya fallado, sino porque ha funcionado exactamente como debe. Observó, midió, cuestionó, y cuando los datos lo exigieron, corrigió sus propias suposiciones. Ese proceso no termina aquí. Cada nuevo descubrimiento redefine lo que creemos saber y nos prepara para aceptar lo inesperado. Lejos de ser una anomalía incómoda, esta galaxia se convierte en una referencia, un recordatorio de que la naturaleza no se ajusta a escalas humanas y de que nuestra comprensión del universo siempre estará en construcción. No existe un punto final definitivo, solo aproximaciones cada vez más profundas a una realidad que supera nuestra intuición. Al final, la mayor lección no es el tamaño de esta galaxia, sino lo que representa. Representa la capacidad del universo para sorprendernos incluso después de siglos de observación. Representa la idea de que aún estamos aprendiendo a mirar, y representa la certeza de que, más allá de lo que hoy conocemos, hay estructuras, historias y escalas que todavía esperan ser descubiertas. Esta galaxia no es el final del camino. Es una señal en el horizonte, indicando que el universo sigue siendo más grande, más antiguo y más complejo de lo que estamos preparados para comprender por completo.